Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué momento escuchen este podcast. Sean todos ustedes bienvenidos a su podcast Más allá de lo social. Como siempre, les agradecemos muchísimo su sintonía y que nos regalen un poco de su tiempo para escuchar los diferentes temas que tratamos en este su podcast. Como cada semana vamos a tocar un tema distinto. En este caso abordaremos el tema de la imitación. Y para esto, como siempre, tengo el gusto de estar acompañado de mi colega, amigo, mi buen camarada, Miguel Ángel Pérez García. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ata? Bien, bien. Aquí pasando el susto del temblor. Y Justamente, muy buenas tardes a todos, o días, noches, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Y pues como ya lo dijo Ata, pues hoy nos toca hablar de la imitación. justamente vamos a grabar con nuestro bolillito aquí al lado, ya que volvió a temblar hoy 19 de septiembre, así que ya tenemos una especie, una especie de maldición, ¿no? Así que si nos ven masticando es porque estamos con el bolillito para el susto. Así Entonces, es. pues, sin más, arranquemos. Así que, Miguel, con todo lo que hemos estudiado, con todo lo que hemos percibido a lo largo de nuestra licenciatura, nuestras investigaciones propias y todo lo que esto conlleva, ¿cuál es tu perspectiva, tu visión, tu conceptualización de lo que es la imitación? Pues con lo que hemos estudiado, quién sabe. No, no es cierto, ¿no? Pero sí, hay varios representantes o varios autores que hablan mucho de la imitación, ¿no? Y cómo este sirve como para que se reproduzca un modelo, ¿no? Y cómo a través de estos modelos, pues vamos a aprender a socializar, o en su defecto vamos a aprender algunas capacidades motoras o del habla, ¿no? Que en sí es lo principal que abordan los temas de imitación, que imitamos algunos del proceso de comunicación, más que del habla, es como los procesos de comunicación, ¿no? Desde la niñez y hay varios autores que definen algunas etapas, pero pues eso lo vamos abordando a lo largo del podcast. Y cómo estas etapas, pues, bueno, cómo este periodo de imitación va variando dependiendo de la etapa de crecimiento de los niños. Exactamente, ¿no? Algo muy importante que mencionas ahora es la cuestión de los niños, que como se ha evidenciado en diferentes estudios y también en diferentes enseñanzas que hemos tenido a lo largo de la licenciatura, así como dices, quién sabe, pero algo importante, ¿no? A rescatar en este primer plano es el hecho de cómo los niños reciben desde una edad muy, muy, muy pequeña bueno, esa influencia por medio de diferentes personas que se desarrollan en su mismo entorno y eso mismo se traduce a esa imitación, ¿no? Los niños imitan lo que ven de personas mayores, lo que ven de personas que se desarrollan en su entorno, como ya lo mencioné, y principalmente, ¿no? Lo imitan todo lo relacionado con los padres, ¿no? La manera en cómo se comportan, cómo se expresan, cómo hablan y en muchas ocasiones, ¿no? Esa misma imitación influye demasiado pues, en la ideología, en la perspectiva, en la forma de desarrollarse a lo largo de su vida. Y con el paso del tiempo, tanto en el entorno familiar como en el entorno social, llegan a propiciarse ese tipo de situaciones, ¿no? Ya lo mencionabas tú. Y incluso para ya abordando el tema de lleno, me gustaría tocar una enseñanza, bueno, recordar una enseñanza que nos hacía nuestro muy buen profesor Pablo Hoyos González, que en un podcast anterior lo mencionaste. Él mencionaba justamente que en todos los actuares, todas las acciones, todas las perspectivas, digámoslo como un todo social, se le puede llamar de una manera burda, estaba por una influencia externa, ¿no? Entonces, que había una imitación de por medio. Uno imitaba la forma en cómo se comporta tal o cual persona, puede imitar todo lo cual pensamiento, perspectiva, ideología, y esto mismo pues va implicando esa vinculación social, evidentemente, pero al mismo tiempo como que esa identificación propia, ¿no? Desde un punto de vista social en el cual te distingues de otra persona por cómo piensas, por cómo actúas, por cómo te diriges, por cómo te desenvuelves en un ambiente social, ¿no? Esto que lo vemos constantemente en psicología social. Entonces, aquí un punto importante a resaltar y creo que sería algo que puede abarcar gran parte de este podcast es cómo esa influencia externa, cómo toda esa carga social recae sobre de uno y uno
ocupa o es selectivo al momento de imitar tal o cual situación, tal o cual ideología, tal o cual actuar, ¿no? De un grupo, una masa o un individuo en específico, ¿no? Y en este caso, como lo veíamos en podcasts anteriores, cómo imitar ciertos elementos que se consumen en diferentes, con diferentes herramientas, ¿no? Lo veíamos con las redes sociales. Hoy en día, por ejemplo, con lo del sismo que se vivió en México, ver toda la imitación que hay de por medio basándose en los medios de información, en medios digitales, ¿no? Cómo, cómo percibes tú ahora sí que desde tu imitación? Pues bueno, ¿cómo lo explico? Es que a lo mejor estamos hablando desde, o bueno, lo que mencionas, estamos hablando ya de un proceso de cuando ya eres adulto, ¿no? Ujú. O cuando ya tienes un poco más de raciocinio. Y aquí es donde deberíamos de entender o de empezar a hacer como la diferencia de que, o sea, qué diferencia hay entre la imitación y la influencia, ¿no? Porque muchas veces esos términos se pueden usar como sinónimos y al menos yo creo que no, que sí hay un Una espectro diferencia. muy grande entre lo que es la influencia y la imitación, ¿no? Y cabe destacar que pues la imitación pues sí son como, es replicar tal cual la acción del otro, ¿no? Claro está que desde los procesos cognitivos que cada persona va a tener, ¿no? No es como que se le va a tratar de dar el mismo significado, pero pues sabemos que la imitación no va a ser, o sea, en la teoría sí, ¿no? Es como que 100% igual o idéntica a, a la que hizo el modelo, así, bueno, así como ellos lo describen, como la persona que hace la acción y tú al que se la copias. Y, pero pues ya cuando vas creciendo, la influencia es como tomar algo de esa persona o de ese modelo y resignificarlo y darle un nuevo contexto o un nuevo significado a esa acción, ¿no? Y pues aquí lo importante es que, bueno, también a destacar es ese proceso que muchos de los estudiosos de estas teorías o de este proceso de imitación eh, señalan hay como una discrepancia entre ellos mismos o entre este tipo de autores de que sí es innata la imitación por que hacen referencia a que los bebés teniendo pocos meses de nacidos, pues ellos tienen a imitar todo lo que se les hace, ¿no? Hay unos experimentos donde se les saca la lengua a niños de 3 semanas, o así, de diferentes etapas, como creo que hasta los 3 años, y ellos imitan sacando la lengua, moviendo la mano, ¿no? Y no tienen algún tipo como entonces, esos procesos cognitivos no los tienen tan formados porque no tienen pues toda esa estructura social y de memoria y de reproducción y de lenguaje, ¿no? Entonces, la imitación, eh, aquí es donde pues, deberemos a lo mejor tomar ese tema de debate de pues, si es innata o no es innata, ¿no? Como lo manejan algunos autores. Y claro, ¿no? Y algo importante a resaltar, por ejemplo, lo que en su momento ya que mencionas cierta discrepancia, ¿no? Entre los autores, por ejemplo, a mí me llega a la memoria principalmente lo que se desarrolla con Piaget, que es que, pues, por ejemplo, Piaget entendía la imitación infantil como esa motivación, ¿no? Ese interés despertado por algo incompleto, ¿no? Desde el punto de vista infantil, ¿no? Evidentemente, tal vez un infante no contempla esta situación, no contempla estos elementos, mucho menos estas conceptualizaciones, ¿no? Pero está derivado de eso mismo, ¿no? De ese interés, de esa determinación en la cual ese interés se despierta en el infante, ese interés, pues evidentemente no es algo cognitivo, como lo vemos desde diferentes teorías, ¿no? O perspectivas. Y evidentemente como lo hemos nosotros entendido a lo largo de este estudio de la psicología social, como dices tú, ¿no? Abordas a un niño y le sacas la lengua y ves cuál es la reacción del niño y posiblemente esa misma imitación llegue de por medio, ¿no? Es decir, es un comportamiento cotidiano, un comportamiento normal, que si él me saca la lengua, yo se la tenga que sacar, ¿no? Y tenga que realizar una acción idéntica a la persona. Porque aquí también
ahora sí que nos vamos al campo de tu mayor preferencia, como es el psicoanálisis. Uy, sí. Y podemos verlo, ¿no? Desde un punto de vista meramente superficial, lo que es la cuestión del tótem, ¿no? Y evidentemente, pues para un niño, tal vez un padre, un adulto, una persona mucho mayor que que él o ella misma, puede ser visto como algo importante y dice, bueno, esta persona actúa de tal o cual manera y esa influencia cognitiva de por medio propicia que el infante actúe de tal o cual manera para poder acercarse a ese actuar, ¿no? Y decir, esta persona actúa de tal o cual manera, entonces, me saca la lengua, saco la lengua. No sé si recuerdas en algunos experimentos que nos evidenciaron de por medio, por ejemplo, en la cuestión de la lectura, ¿no? Dices, un niño al ver a un padre, una persona leyendo un periódico, un libro, pues imita esa acción, ¿no? Imita esa acción por considerarla una acción óptima, una acción buena o positiva. Y eso propicia que ellos vayan adoptando estos diferentes elementos, nada más que evidentemente, como tú dices, ¿no? Debe de haber ciertas discrepancias al momento de delimitar qué es influencia y qué es imitación, y evidentemente, pues, si lo vemos desde el punto de vista cognitivo, pues está muy, muy alejado de la cuestión psicoanalítica. Sí, y por ejemplo, ahorita que mencionaste el psicoanálisis, por ejemplo, en las teorías de la imitación está Gustav Tarde, que él como que no, no congeniaba con este tipo de pensamiento del psicoanálisis y él, pues así como tomaba algunas cosas, pero no estaba como de acuerdo en todo, ¿no? Y justamente él menciona una parte, no me acuerdo cómo se llama toda la teoría en sí, ¿no? Bueno, es la imitación, pero el libro, pues no me acuerdo. Pero de lo que sí recuerdo es que él dice que tenemos que imitar a personas a las que consideramos admirables, ¿no? Como este modelo que tenemos, que consideramos de mayor respeto. Él, por ejemplo, dice que los pobres siempre van a tratar de imitar a los ricos y los niños siempre van a tratar de imitar a los adultos, ¿no? Por verlos como este tótem, como lo mencionaste, ¿no? Como estas personas de alto valor a las que les tenemos que caer bien de alguna u otra manera, o porque estas acciones están haciendo algo, o estas acciones más bien las están haciendo por algo, ¿no? Eso es lo que trataba de decir, ¿no? Y pues también el mismo Tarde dice que cuando tenemos un buen líder, o supuestamente, o un líder que tiene un- una personalidad que nos influye o que nos impone, vamos a tratar de imitarlo, ¿no? Y esas imitaciones en algún momento se van a convertir en hábitos. Entonces, también estos contactos cercanos que tenemos con el líder y con nuestra familia, pues se vuelven frecuentes y hacen que nuestro comportamiento se moldee y actuemos como nuestro grupo más cercano, ¿no? A lo mejor por eso muchas veces tenemos o nos han dicho o hemos dicho, es que se parece tanto a tal familiar o a tal persona, ¿no? Que pertenece a su grupo más cercano. Tienen los mismos gestos, hacen las mismas caras y son esos procesos de imitación a los que nos hemos visto sometidos o influenciados, ¿no? Por el grupo. Justamente algo importante, yo creo resaltar es el hecho que es esa palabra precisa, ¿no? Sometidos, tal vez en muchas ocasiones. Tal vez en muchas ocasiones no hay de por medio, evidentemente, ¿no? Si volvemos a la cuestión de los infantes, no hay de por medio esa democracia familiar, si lo podemos delimitar de esta manera, en la cual Exactamente. el niño pueda tomar la, tener una opción de cómo este, desenvolverse, ¿no? Familiarmente o socialmente hablando. Justamente como mencionas tú esta cuestión de relacionar, Miguel se parece a tal familiar porque tiene esas mismas acciones, tiene esa misma forma de expresarse, tiene ese tono, esa forma de desenvolverse al hablar, al platicar, al explicar, al relacionarse con la gente, y eso mismo propicia que esta persona, que Miguel haya imitado ciertos actuares, haya adoptado ciertos elementos de dicha persona, ¿no? Pero justamente lo que mencionas, esta como imposición de por medio, esta no opción, esta nula democracia familiar en la cual se desenvuelve, evidentemente propicia ese tipo de circunstancias, ¿no? Porque si volvemos a la cuestión de los infantes, aquí está de por medio que, pues, tanto la influencia
sea, a pesar de que, como dices, es importante señalar o hacer énfasis de que son 2 cosas distintas y que si bien puede haber una cierta relación, como en muchas cosas puede haber una especie de correlación en diferentes aspectos, pero de por medio tanto está, por ejemplo, vuelvo a lo que decía el buen Pablo Hoyos, ¿no? Está una influencia externa, pero al final de cuentas tú imitas o no lo que hay de por medio. Porque la influencia social va a estar de por medio siempre, o sea, el simple hecho de estar en una sociedad continuamente propicia esa influencia, no externa, pero al final de cuentas tú te desarrollas en un entorno específico de la sociedad, ya como adulto, como joven, como infante, y dependiendo de esa delimitación, de ese momento de la vida es cómo se imita, ¿no? Vuelvo al infante, pues no tiene muchas opciones y tal vez ya un niño preadolescente no tiene muchas opciones para cómo desarrollarse e imita lo que considera óptimo, positivo o, en el mayor de los casos, imita lo único que ve, ¿no? Lo Exactamente. único que percibe. Por ejemplo, si nos vamos a la cuestión de la violencia familiar, ¿no? O sea, un niño cuando ve que su padre golpea a su madre, o sus padres se, se pelean, pues él lo ve normal y dice, imito lo que hacen, lo poco que veía, ¿no? Entonces, tal vez esa en muchas ocasiones la justificación que se adjudica para este tipo de acciones, ¿no? Es que yo veía que esto hacían mis padres, yo veía que esto pasaba y pues como lo típico, ¿no? Pues como lo hacían mis padres, siendo el padre o la madre como una autoridad plena en el ambiente familiar, pues dices que como él lo hacía, yo imité algo que él hacía por considerar que era bueno, óptimo, correcto. Pero al final de cuentas, te digo, en el aspecto del infante, pues el infante no tiene mucha oportunidad y evidentemente con el paso del tiempo, sobre todo en la cuestión de la adolescencia, ¿no? El adolescente, lo vimos en muchas ocasiones, en muchas exposiciones, ponencias, en seminarios y en clases cotidianas, las cuales ejemplificaban como el adolescente, ¿no? Va adquiriendo ciertos aspectos de la sociedad y él decide a final de cuentas qué imitar, qué adoptar, qué apropiarse de una manera subjetiva. Y ahí es cuando entra otro tipo o en otro contexto, igual la imitación, ¿no? Y a final de cuentas es una influencia externa como la que todos experimentamos, pero a final de cuentas esa imitación que tú decides adoptar, que valga la redundancia, tú decides imitar, decides asociarte a tal o cual persona, a tal o cual forma de actuar, forma de pensar, forma de desarrollarte, porque al final de cuentas lo consideras lo más óptimo. Y sobre todo, ¿no? Como lo vemos siempre en el aspecto de la psicología social, cómo sentirte parte o encajar en un cierto entorno, cierto grupo, cierto conjunto de individuos, ¿no? Sí, y también, además de encajar, es que tú te sientes con el poder, y más de adolescente, como de poder modificar ese círculo en el que estás, ¿no? Como darle u- un, un nuevo estilo a ese círculo, ¿no? O de lo que has estado oyendo, de lo que estás viendo, de lo que estás leyendo, pues tomas muchas cosas, en este caso sí sería un proceso de influencia, Sí. para tratarlo de implementar en ese nuevo círculo al que quieres pertenecer o al que estás perteneciendo, ¿no? Entonces también creo que es importante que a lo mejor en nuestro siguiente capítulo, pues sea sobre el proceso de influencia y veamos cómo sí existe al menos en lo teórico, que bueno, también en la práctica, que la diferencia entre imitar y los procesos de influencia, ¿no? Y con respecto a lo que mencionas de los niños, ¿no? Ujú. Como seguimos todos este tipo de acciones o nos implementan este tipo de acciones, pues podemos ver que las que más replicamos o imitamos, pues son las tradiciones, ¿no? Exactamente. Es así, muchas tradiciones no sabemos ni por qué son, ni de dónde vienen, o sea, a lo mejor leyendo te enteras de dónde vienen, pero de niño simplemente es pues te presentan tal o cual festividad y, pues vamos a hacerlo, ¿no? Por eso limitas. Yo recuerdo, no quiero equivocarme, pero creo que fue el profesor Josué Tinoco, el que una vez nos dio un ejemplo de un pavo, ¿no? Él decía que una familia, cada 24 de diciembre que hacía pavo, ellos le cortaban la cola al pavo, ¿no? Y lo metían al horno. Y esa práctica se fue pasando de generación en generación en generación, hasta que una vez alguien se preguntó por qué le cortan la cola al pavo, ¿no? O sea,
hace que sepa mejor o por qué, ¿no? Entonces, pues la mamá se cuestionó y le fue a decir a la abuelita, ¿no? Y la abuelita a la otra, y entre familias, pues se fueron preguntando, ¿no? Oye, sí, ¿por qué le cortamos la cola al pavo, no? Hasta que una persona les dijo, es que nosotros, o bueno, la mamá o la abuelita le cortaba la cola al pavo porque en el horno no cabía, ¿no? No era simplemente porque aportara más sabor o tuviera un significado o supiera feo, ¿no? Sino era por mera practicidad para que entrara en el horno, ¿no? Por Entonces a limitaciones veces gastronómicas. justamente eso es lo que a veces uno no se cuestiona de dónde vienen las prácticas que tenemos. Y eso es lo importante de cuestionar la imitación y las prácticas y las tradiciones, ¿no? Es de dónde vienen, por qué las hacemos y hacia dónde van. Y muchas de esas prácticas o tradiciones o tendremos que resignificarlas o repensarlas, ¿no? ¿Qué se transmite con esto? ¿No? Tú decías, a lo mejor el niño que siempre ha vivido en violencia, pues a lo mejor no es que lo vea bien o mal, simplemente está dentro de su normalidad, y en su normalidad, pues es lo que se debe de hacer en caso de, ¿no? Es como cuando te enseñan, por ejemplo, ahorita con lo que acaba de pasar del sismo, Sí, pues sí, en el simulacro justamente se podría decir que es una práctica de imitación, ¿no? Todos tenemos un actuar, ¿no? De no corro, no grito, no empujo. Supuestamente tendremos que imitar esas acciones, que no las imitamos para ni madres, o bueno, la mayoría no las imita para nada, jamás. pero, pero sí es como que algo que se le debería de empezar a inculcar a los niños, ¿no? Esas prácticas de decir, bueno, ¿y por qué no corro? No, o sea, si simplemente te dicen no corro, no empujo o no grito, pues no vas a entender ese proceso, ¿no? Te tienen que explicar todo el proceso o el porqué de ese tipo de prácticas, ¿no? Y eso es a lo mejor en otras teorías que se va replicando o se va más bien cuestionando, perdón, en el proceso de, oye, bueno, si yo, bueno, que ellos lo llaman como la recompensa, ¿no? Ellos decían Ujú. que si te decían, si había un estímulo y había una recompensa, tú ibas a replicar o imitar esa práctica o la ibas a dejar de practicar, ¿no? Por ejemplo, eh, Exactamente. en este caso, creo que todos o la mayoría de los mexicanos o de los niños mexicanos hemos pasado por el de, bueno, si me traes buenas calificaciones, te voy a dar, o Tal premio. te voy a comprar algo, ¿no? Entonces, están reforzando esa práctica, ¿no? Y justamente también si te portas mal, pues te castigan o hay alguien a quien le pegan, ¿no? Entonces también ese refuerzo de hacia esa acción, pues ya te va a hacer que no vuelvas a practicar lo que hayas hecho o no vuelvas a hacer esa travesura, cosas así, ¿no? Claro, y aquí esta influencia de por medio también está muy desarrollada al aspecto, justamente algo cuando lo empezaste a decir, dije: "Guay", o sea, esto es algo también un poco traumático, ¿no? Ya va ya Sí, vamos sí, a sí, sacar sí. nuestros traumas infantiles, ¿no? Pero si te das cuenta que algo importante, eso es como que una especie de costo-beneficio, ¿no? O acción recompensa, ¿no? Como tú lo mencionabas. Sí, Y lo vemos incluso en el aspecto universitario, ¿no? Cuando lo experimentamos es desde, si no te enfocas en tal materia, pues, ¿sabes qué? Pues vas a reprobar. Si no terminas, bien los avances de tesis, te las van a rechazar. Si no haces tal actividad, lo vas a propiciar un desarrollo o un estancamiento, ¿no? Algo negativo. Entonces, de una u otra manera, uno percibe este aspecto también de la limitación de actuar conforme a un beneficio principalmente individual, ¿no? Porque pongamos un ejemplo muy, muy vago, ¿no? Los trabajos en equipo, las exposiciones, los trabajos finales, ¿no? Algo tan caótico como algo que detestamos a muerte tú y yo. ujú, Pero si te das cuenta, evidentemente, ¿no? Si hay algún conflicto entre los integrantes de este pequeño colectivo, de este pequeño grupo, este, algo importante a resaltar es el hecho de que buscas principalmente el actuar, de una manera de un beneficio propio, ¿no? Y entonces vas a adoptar o imitar ciertas acciones que propicien que ese trabajo colectivo beneficie a todos, pero evidentemente, si una persona no actúa de tal o cual manera, no se enfoca en un desarrollo, no se enfoca en un trabajo, no se enfoca en actividades que propician un beneficio, va a decir, esperaría que imitara el actuar de Miguel, que él se enfoca en trabajar, en organizar, en estructurar tal o cual situación para que haya un beneficio general, que a final de cuentas ese general implica un individual.
Sí, exactamente. Pero si lo vemos en el aspecto de los niños y demás, sabemos que hay también una preocupación, un miedo, un cierto temor a una figura de autoridad en la cual, es que si me porto mal, me van a golpear, me van a regañar, me van a castigar. Entonces debo de imitar, de actuar de una manera mejor, ¿no? El típico, te deberías de comportar como tal. Él sí se porta bien, él sí estudia, él sí trabaja, esto, lo otro. Entonces, cuando está de por medio, pues esa comparación cotidiana, pues también pierde un cierto efecto esa cuestión de la imitación, ¿no? Porque como que no logras delimitar cuando es una imitación para una cuestión meramente de un beneficio individual o una imitación social general para un desarrollo óptimo social, ¿no? Sí, por ejemplo, en este caso que dices, podemos poner el ejemplo de, bueno, que dices de lo que se busca un beneficio personal y uno como grupal o social, pues justamente volvemos a poner el ejemplo de las calificaciones, ¿no? O sea, tú quieres sacar un 10 y tienes que subir una estructura, ¿no? Exactamente. Entonces, pues es fácil, o bueno, al menos en la teoría, ¿eh? En la teoría es fácil. Pues estudio, hago mis tareas, cumplo con asistir Y y Chazam, ¡pum! Ahí está mi 10, ¿no? Y, exactamente. y eso me va a traer una recompensa o me va a evitar un reforzamiento, podemos decirle así, para no decir un golpe o una regañada, que me va a hacer sentir mal. ¿No? Y también lo grupal, pues, pues, pues mi papá va a estar contento o no va a estar enojado, o mi mamá no va a estar enojada, cosas así, ¿no? Entonces, en la teoría, por ejemplo, ahorita que también mencionaste los trabajos en equipos o las tesis, pues ya hay una estructura predefinida o hecha, ¿no? O sea, justamente es lo mismo. Supuestamente tenemos que seguir esos mismos lineamientos y llegar a la misma, o sea, a la misma meta, ¿no? Es como decir, pues tenemos un impulso, ¿no? Satisfacer una necesidad, que sería el de, pues, acabar la carrera y terminar con mi tesis, ¿no? Y, por ejemplo, hay algo que se llama la señal, que es cuando te preguntas cómo, dónde y cuándo, ¿no? Pues cómo, pues leyendo y poniéndome a escribir y bla, bla, bla para la tesis, ¿no? Hay una respuesta que en este caso sería pues la acción, pues ya. Una cosa es decir, lo voy a hacer de tal o tal manera, no es ponerte o estructurar la forma de trabajo, pero si no lo llevas a cabo, pues no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Entonces sería llevar todo eso que pusiste en papel o te lo planteaste, pues llevarlo a la acción. Y después que viene, pues la recompensa, ¿no? Que según es, pues ya tengo mi título, ya acabé mi tesis. Eso en la teoría, pero muchas veces hemos visto que aunque quieras seguir esa estructura, pues hay cosas que te lo impiden, ¿no? Más en la actualidad, a lo mejor, pues no puedes, la gente que trabaja, como nosotros que este podcast eh, tuvo algunos problemas técnicos porque no había luz, cosas así. Entonces, aunque tú te lo plantees, no siempre, aunque esté estructurado de tal o cual forma, pues no se va a poder llevar a cabo, ¿no? Tal vez es una ayuda tener esa estructura o ese plan de trabajo, ese plan de cómo se debe hacer, sí, pero pues no porque lo hagas va a querer decir que vas a obtener la recompensa deseada, ¿no? Es como cuando Exactamente. estudias un chingo y para tu examen de estadística y dices, vale, verga, apenas si pase, entonces son cosas que, pues no, o sea, ni porque te lo plantees o porque imites al güey más inteligente de sentarme 4 horas ahí, pues no va a tener las mismas cosas, ¿no? No vas a tener el mismo resultado. Ni porque el de enfrente levantaba su examen para copiarle y ni así, ¿verdad? El profe te Ajá, no, vigilaba y ni así. el de atrás estaba ciego y no veía los de ustedes. Bien así como, chale, este güey, ¿qué más quiere que le pase? Justamente, mira, ya se está acabando el tiempo, si no podremos seguir hablando de la cuestión de la De estadística, esas cosas, ¿no? de esas cosas, pero no creo que sea muy óptimo para algunos integrantes de aquí del podcast que nos exhiban así de esa manera. Exactamente, ¿no? Sí, o sea, y por ejemplo, pues y nosotros imitamos los comportamientos, por ejemplo, en este caso, los ejercicios pues, del papel, porque Exactamente, pensamos y reducimos esa incertidumbre al error, ¿no? Es como exactamente. tener una probabilidad, o sea, más alta de obtener una recompensa. Ese es algo que por eso se imita, porque alguien más lo hizo, ya trazó, digamos, el camino, a él le fue bien en ese camino del éxito, entonces si nosotros seguimos esos mismos pasos, pues Imitaremos algo al supuestamente, entre éxito. comillas,
ajá, ¿no? Tendríamos que llegar al mismo éxito que ellos, pero pues hay Exacto. muchos factores que no lo impiden, ¿no? Exactamente, ¿no? A final de cuentas, nosotros que estudiamos todo lo social, comprendemos que pues todo lo social también lastimosamente es meramente subjetivo, ¿no? Sí, Y en muchas ocasiones esa colectividad de por medio propicia que esos resultados obtenidos por una persona obtenga, otra persona u otro colectivo u otro grupo en específico puedan obtener ese tipo de resultados, ¿no? A final de cuentas. sí, exactamente. Y por ejemplo, ahorita que abordamos este tema, a mí se me vino a la mente ese refrán, aquí a menos en México, que es conocido, el de dime con quién andas y te diré quién eres, o el de el que andar con lobos a aullar se enseña. Yo, al menos, yo desde que tengo, pues no uso de razón, pero sí desde que soy un poquito más pues, más social o que salía más, güey, siempre estaba en desacuerdo con eso, ¿no? Porque yo me juntaba con personas, alcohólicas, personas que fumaban, güey, que se drogaban o cosas así. Y no por eso yo adquirí esas mañas, ¿no? Y justamente también, aunque crecí en un lugar de la Ciudad de México que no estaba tan feo, pero que sí estaba rodeado de colonias, pues, peligrosas tampoco, y yo convivía más en esas colonias, pues justamente era como de, pues no por eso te vuelves un delincuente o ya no estudias, güey. Entonces, ese refrán para mí, güey, es como que no tiene sentido, al menos desde el proceso de imitación, ¿no? Tal vez sí tienes algún tipo de influencia, porque por algo te llevas con ellos, a lo mejor hay algo que tienen en común, pero Propicia no esa por eso quiere congenialización. decir, ajá, no, no por eso quiere decir que tú vas a actuar de la misma manera que ellos, ¿no? Tal vez si eres una persona que es fácilmente moldeable, pues Manipulable, exactamente. ahí sí es cuando dices, vale, verga, no te, güey, por el simple hecho de encajar, Imitas estas acciones. pues va a actuar de tal manera. Y ahí ya son otros procesos, ¿no? Como el de querer encajar en el grupo, Sí, pues no claro. sé, ya desde lo psicológico clínico, pues la falta de autoestima, la falta de una personalidad, lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú y yo, ¿no? Es como, a lo mejor a Atahualpa le gusta mucho el heavy metal, el metal global, y a mí también me gusta, pero no por eso yo voy a decir que todo el metal me agrada, o porque supongo que a él tampoco no todo el metal le agrada, ¿no? Debe de haber un grupo que no le agrada. Género. Entonces son cosas que, ajá, ¿no? Entonces debe de haber debemos entender que no porque pertenezcamos a un grupo vamos a ser como el grupo. Sí tenemos muchas cosas en común, pero también tenemos muchas cosas en las que discrepamos, pero pues hasta ahí, ¿no? Sí, justamente. Entonces, pues yo creo que esto sería óptimo para desarrollarnos en el siguiente capítulo con la cuestión de la influencia y poder vincular todos estos elementos que hemos desarrollado hasta el momento y poder correlacionar lo que hablamos hoy en día con la cuestión de de la imitación y relacionarlo justamente con la cuestión de la influencia, ¿no? Y como mencionas, podemos partir del ejemplo de cómo te relacionas y socializas con diferentes grupos y de ahí tratar de relacionar todo lo que hemos hablado hoy en este capítulo sobre imitación. Pues como siempre, Miguel, un gustazo platicar, debatir, intercambiar ideas contigo. No, muchas gracias aquí, que vamos a seguir. Y quedaron algunas cosas pendientes, pero Retomaremos en el siguiente capítulo. eh, en invitación 2.1, ¿no? 2.0. Así 2.0. Bueno, a todos y todas, muchísimas gracias por haber estado al pendiente de este podcast de Más allá de lo social. Como siempre, sus servidores Miguel Ángel Pérez García de Atahualpa Lozano. Muchísimas gracias y hasta el próximo capítulo. Un beso.